Hoy es 19 de marzo de 1997. He hablado con los alumnos que tengo frente a mí sobre lo que os voy a decir y quiero haceros saber que nuestra misión aquí está a punto de concluir. La mente trastornada de Marshall Applewhite le llevó a creer en ideas conspiranoicas. La vida en la Tierra fue depositada hace millones de años por seres de otros mundos. Estos seres regresarían en breve para llevarse a las almas más evolucionadas. Por eso fundó la secta llamada Puerta del Cielo, a la que solo pertenecerían un reducido grupo de personas, cuyo destino sería el de evolucionar hasta convertirse en la especie elegida por los extraterrestres. Pero el asunto se le fue de las manos cuando supo que se acercaba a la Tierra el cometa Hale-Bopp, el conocido como Gran Cometa de 1997. Empujado por aquella mezcla de ideales esotéricos de dudoso origen, Marshall creyó que aquel cuerpo celeste representaba una señal y que tanto él como sus seguidores debían quitarse la vida para reunirse sin tardanza con sus maestros espirituales. El 22 de marzo de 1997, en la mansión que Puerta del Cielo poseía en el rancho de Santa Fe, en el estado de California, 39 personas se prepararon para el salto al otro lado, purgando sus cuerpos con zumo de limón y grabando vídeos de despedida con un mensaje muy claro: el suicidio es nuestra salida final. Odiamos este mundo con toda honestidad. Un día después, el 23 de marzo, los devotos de la secta tomaron tranquilizantes y se ataron bolsas a la cabeza para morir asfixiados. La policía los encontró acomodados en sus camas, sin vida. El poeta Jorge Loillo les dedicó unos versos desde México. Qué poética ha sido su manera de partir. Les imaginé como a un tropel de ángeles radiantes, cabalgando en la cola de un tolerante y piadoso cometa. No es la primera secta peligrosa que analizamos en nuestra crónica negra. Hemos conocido muchas otras que terminaron en tragedia, que acabaron con la muerte de sus integrantes en endiablados suicidios colectivos. Pero la de Puerta del Cielo es una historia aún más surrealista, porque en torno a ella giran ideas de seres de otros mundos que, con las manos extendidas, esperan desde el otro lado a sus seguidores. José Manuel Frías, buenas noches. Buenas noches, Adolfo. A ver, ¿qué nos puedes contar del principal protagonista de este expediente, Marshall Applewhite? Marshall nació en Austin, en el estado de Texas, el 17 de mayo de 1921. Y fue un niño bastante religioso porque era hijo de un ministro presbiteriano y, claro, enfocó su labor como adulto en ese sentido, aunque antes había servido en el ejército en destinos como Austria, como Nuevo México. Incluso había obtenido un título de filosofía y había dado clases de música en la Universidad de Alabama. Finalmente ingresó en el Union Presbyterian Seminary para iniciar los estudios de teología con los que pretendía convertirse en un ministro como su padre. Leyendo en la documentación, por ese entonces él contrae matrimonio, ¿no? Sí, se casó con Ann Pierce en 1952 y con ella llegó a tener 2 hijos. No sabemos si debido a esa relación Marshall dejó el seminario para probar suerte en el campo de la música, aunque eso sí era una música vinculada con
con la religiosidad. Eso le llevó a convertirse en director de una iglesia presbiteriana en Carolina del Norte, aunque también probó suerte como intérprete barítono de música espiritual. Bueno, luego Marshall se marcha a Nueva York. Su vida en la Gran Manzana fue una vida bastante azarosa. Muy caótica, porque el traslado fue debido a sus ganas de triunfar como cantante en aquella ciudad, pero parece que le resultó imposible y finalmente se vio obligado a dar clases en la Universidad de Alabama. Y allí cometió su primer error grave porque fue descubierto manteniendo relaciones con un alumno y no solamente fue expulsado de la universidad, sino que el propio Marshall se martirizó porque sabía que su iglesia rechazaba las relaciones homosexuales. Y a esto tenemos que sumar su esposa, que al enterarse de lo sucedido decidió separarse de su marido. Empujado por las circunstancias, Marshall Applewhite se trasladó a Houston en el año 1965. Allí logró acceder a una plaza como profesor de música en la Universidad de Santo Tomás. Destacó por su don de palabra y su capacidad para fascinar a sus alumnos. A la vez, comenzó a hacerse conocido como cantante en la compañía Houston Grand Opera y fue director del coro de una iglesia episcopal. Esta buena racha, esta buena época también se vio empañada. También empezó a sentirse mal, como si estuviera todo el tiempo afectado por una depresión. Hay algunos documentalistas que apuntan a que tuvo un romance, otro romance, con un alumno y que aquello causó un gran desasosiego en Marshall. Sea verdad o no, el caso es que en 1970 renunció a su puesto en la universidad. Robert Black, sociólogo e investigador. Tenía un grave problema de identidad sexual. Estaba desorientado. No sabía qué hacer. Tengo una carta que escribió a uno de sus amantes homosexuales. Le dice que está confundido y que quiere dejar atrás la sexualidad. Ahora le gustaría encontrar a alguien que le ayudara de forma platónica a desarrollar sus capacidades. Me decías que en el año 1970 él renuncia a su puesto en la universidad. ¿Qué hizo Marshall después de su renuncia? Pues ahí probó suerte como empresario, llegando a montar un pequeño restaurante en Nuevo México, pero finalmente regresó a Texas para estar con su padre en sus últimos días de vida. Cuando fallece el padre, él se siente completamente desorientado. ¿Es cierto que su vida cambió a raíz de conocer en el año 71, un año después de la renuncia, a una enfermera llamada Bonnie Neldes? Sí, sobre todo porque era una chica rara, una chica con ideas un poquito extravagantes. Una de las cosas que ella le contó es que tenía contacto con extraterrestres y que aquellos seres de otros planetas le habían llegado a vaticinar su encuentro con Marshall y le habían indicado que él tenía una importante misión por delante. Aquello cambió la vida de nuestro protagonista porque el propio Marshall ya llevaba un tiempo experimentando apariciones de seres que le aseguraban que él era una especie de Jesús de Nazaret y que estaba llamado a hacer algo que cambiaría el mundo. Hay especialistas que creen que esas visiones eran el fruto de un principio de esquizofrenia. Marshall y Bonnie se hicieron buenos amigos. Incluso llegaron a creer que se habían conocido en una vida anterior, en una anterior reencarnación, y que por eso habían vuelto a coincidir, ya que Marshall apenas tenía recursos económicos para salir adelante. Fue invitado por Bonnie a compartir su vivienda, a pesar de ser una mujer casada. Aunque los documentalistas apuntan a una relación puramente de amistad, una especie de relación platónica, sin componentes sexuales, el marido de Bonnie se separó de ella al poco de entrar Marshall en sus vidas, y el propio Marshall se olvidó casi completamente de su propia familia. José Manuel, ¿qué tipo de proyectos en común puso en marcha esta pareja? Fue gradual. Primero abrieron una librería de temática esotérica, luego un centro de enseñanza llamado Now Place, donde daban clases de cuestiones espirituales, pero ninguno de los dos negocios funcionó y terminaron por cerrarlos. Y a partir de ahí vino la parte más caótica. En el año 73, sin tener apenas dinero, montaron en una camioneta y recorrieron buena parte del oeste de los Estados Unidos, compartiendo sus conocimientos donde iban parando. Durante ese recorrido, fíjate, tenían que trabajar de manera temporal para poder sobrevivir, pero aún así había veces que tenían que conformarse con comer cualquier resto de comida con la que se tropezaban.
La primera seguidora de la pareja sería una mujer de Houston. Ella comenzó a recibir sus enseñanzas en mayo de 1974. Pero, Frías, ¿cuál era la filosofía? ¿En qué creían realmente Marshall y Bonnie? Yo creo que es imposible señalar un origen concreto en las creencias de esta pareja porque era una mezcla demasiado variada. Las enseñanzas de San Francisco de Asís, enseñanzas de la ocultista Elena Blavatsky, pasando por el Nuevo Testamento, la Biblia del rey Jacobo, pero es que la cosa no terminaba ahí, porque Marshall llegó incluso a usar información que estaba recogida en los libros de ciencia ficción de Arthur C. Clarke. Toda esa mezcla se vio condensada en la creencia de que los dos habían sido llamados para una importante misión, que era la de cumplir algunas de las profecías que aparecen en la Biblia. Claramente ideas de ciencia ficción demasiado fantasiosas, ¿no? Bueno, y no he contado ni la mitad. Por ejemplo, la pareja solía repartir folletos en los que se dejaba caer que Marshall era la encarnación de Jesús de Nazaret o que ellos eran algunos de los personajes mencionados en ese Apocalipsis de San Juan, y que un día serían asesinados, pero que regresarían al mundo desde el mundo de los muertos y serían trasladados en una nave extraterrestre fuera de nuestro planeta. ¡Qué barbaridad! Como una auténtica regadera. ¿Y la gente creía esas locuras? Hombre, ellos lo intentaban, pero la verdad es que había aspectos que no llegaban a calar entre sus seguidores. Eran cosas difíciles de creer hasta para una mente poco evolucionada. Debido a la escasa acogida que estaban teniendo las enseñanzas caóticas de Marshall y de Bonnie, la pareja decidió dejar de lado ciertos aspectos y centrarse en el mundo de los ovnis. Ya con el ocultismo fuera de combate, comenzaron a buscar maneras de contactar con los extraterrestres y programaron reuniones que sirvieron para captar adeptos a los que apodaban los tripulantes. Sus nuevas creencias se resumían de fácil manera: seres de otros mundos, seres del pasado, que depositaron a los humanos sobre el planeta y algún día regresarían para llevarse a los más evolucionados. Estamos ahora ya en esta nueva filosofía, en este nuevo discurso. ¿Les fue bien divulgando esta nueva creencia? Pues sí, mucho mejor que antes. Ellos crearon una especie de asociación conocida como Metamorfosis Individual Humana, en la que ellos se hacían llamar Guinea y Pic. Y tenían bastante éxito porque en sus giras, a mediados de los 70, cada vez que eran invitados a dar una charla en alguna asociación, muchas personas se unían a su secta. Algunas lo hacían de una manera un tanto surrealista porque llegaron a abandonar a sus familias para enrolarse en algo que no tenía ni pies ni cabeza. Luke Sayer, exmiembro de la secta. Dijeron que eran de la etapa superior a la humana y anunciaron una conferencia. Recuerdo que pensé, me gustaría saber de qué va. Se quedaron sentados mirando al público unos 5 minutos. Aquello me pareció bastante extraño. En la sala había una especie de neblina que parecía envolverlos a ellos y al estrado. Teníamos que abandonar todo lo que fuera posible, incluso todo lo que tuviese relación con la naturaleza humana, y la sexualidad formaba parte de aquello. ¿Tenía o tuvo alguna repercusión mediática toda esta locura? Sí, ese asunto fue bastante sonado porque los medios de comunicación se hicieron eco sobre todo de aquellas situaciones incómodas que se estaban produciendo en decenas de familias. La prensa presentaba a Marshall y a Bonnie como sectarios que estaban lavando el cerebro de sus adeptos. Estamos hablando de Marshall y de Bonnie, pero hablemos ahora de los seguidores. ¿Cuál era el perfil mayoritario de esos seguidores? Sobre todo gente joven, gente desubicada que buscaba un grupo en el que poder integrarse, y sobre todo eran amantes del ocultismo, amantes de esas corrientes de la nueva era. Digamos que era un público muy fácil de impresionar y muy fácil de convencer. La premisa era que todo adepto debía abandonar su vida anterior, tenía que alejarse de su familia, de la vida social, de los amigos, y de esa manera llegarían a avanzar espiritual y biológicamente. Serían desde ese momento una especie de nuevo personaje, de nueva especie, una especie elegida por seres de otros mundos. Y por aquel entonces hay que decir que la pareja ya no era Guinea y Pic, sino que era Bo y Pip. La secta tenía un modo de vida nómada. Viajaban en varios vehículos y dormían en lugares apartados, en las montañas rocosas o en Texas. Marshall y Bonnie comenzaron a presentar una actitud altiva
no manteniendo contacto directo con sus seguidores, aunque sí lo controlaban todo y a todos, convirtiéndolos en personas sumisas. A finales de los 70, y gracias a la donación de un miembro de la secta, lograron comprar 3 viviendas en Dallas, donde comenzaron a vivir 4 decenas de adeptos. José Manuel, pocos años después, Marshall Applewhite se quedó solo. Sí, hay que decir que por aquel entonces habían doblado el número de seguidores, pero fue en ese momento, año 1983, cuando Bonnie se sometió a una operación en la que le extirparon un ojo debido a un cáncer. Y ese mismo cáncer le quitó la vida 2 años después, en el 85. Aquella muerte fue usada por Marshall para explicar a sus adeptos que Bonnie había fallecido para poder pasar al siguiente nivel, ya que su evolución había sido tan grande que no podía permanecer más tiempo en la Tierra, pero que se comunicaba mentalmente con él de vez en cuando. ¿Y los seguidores se creían esta historia? Sí, curiosamente sí, porque de hecho nadie abandonó la secta y de cara a la galería todo iba bien. Pero Marshall sí se sentía mal, se sentía quejado de una profunda depresión al verse completamente solo. Además, la muerte de Bonnie cambió en gran medida sus creencias y por lo tanto las creencias de la secta. Ya no creía que los extraterrestres vendrían y que se llevarían a los elegidos de manera física, sino, y esto es muy importante, había que morir para viajar en forma espiritual a esas naves de otros mundos. Marshall lanzaba mensajes como este. El planeta Tierra está a punto de ser reciclado. Vuestra única oportunidad de sobrevivir es partir con nosotros. ¿Se puede decir que a partir de este momento Marshall tiene un acelerón en su paranoia? Sí, a partir de ese instante empieza a tener ideas conspiranoicas, creyendo que el propio gobierno atentaría contra ellos o que lograría infiltrar en la secta un topo. Y en torno a sus creencias influyeron esos cambios en su mentalidad. Marshall estaba convencido de que el fin del mundo estaba cerca y que solo los adeptos de su secta estaban a salvo, pero que muchos evitarían la verdad porque sus cerebros estaban siendo manipulados por el mismísimo Satanás. Estamos recordando esta noche un expediente en el que el suicidio colectivo de los integrantes de una secta estuvo estrechamente relacionado con el mundo de la ufología, con la creencia en un encuentro con los tripulantes de los ovnis tras la muerte. No es un patrón habitual en los suicidas, pero tampoco es un suceso completamente aislado. Vamos a recordar ahora otro expediente en el que el trasfondo de un suicidio es también el asunto extraterrestre. Han pasado casi 5 décadas del conocido caso de los suicidas de Tarrasa, en Barcelona. Ocurrió en el año 72. Terminó con la muerte de José Félix Rodríguez Montero y Juan Turú Vallés. Para hablar de este asunto, nos acompaña el periodista e investigador Josep Guijarro. Buenas noches. Muy buenas noches, encantado de estar con vosotros. Josep, ¿cuesta creer que una persona se deje llevar de tal manera por sus creencias que llegue a quitarse la vida? ¿Quiénes eran estos José Félix y Juan? ¿Hablamos de personas normales, personas más o menos estables, equilibradas? Lo eran, o al menos eso es lo que aseguraban todos quienes les conocieron. José Félix Rodríguez Montero era muy joven, 21 años, y el mayor, Félix Montero, José Félix Rodríguez Montero, era un hombre ya con 40 y tantos, casado, con una vida normal, eso sí, con una pasión, que era el espacio. En aquel momento habían proliferado en España las llamadas asociaciones de amigos del espacio, y como tantos otros jóvenes, pues se reunían los fines de semana para tener charlas acerca de la existencia de extraterrestres. Coincidió además que el suicidio, y lo voy a entrecomillar lo de suicidio, porque ya que estamos en un programa de sectas, hay indicios para pensar que hubieron también otras personas involucradas en este suceso, que luego también terminaron suicidándose. Habían proyectado por televisión una película sobre este asunto, y ellos habían ido a ir a Marius de Jet, que era un reputado astrónomo y conocido investigador ovni, a través de los periódicos de sucesos que tanto se prodigaban en aquel entonces, el porqué, el caso, toda esta serie de prensa. Y ahí es cuando se les pierde la pista. Ellos debieron de andar
unos metros desde el apeadero de Torrebonica hasta el punto exacto en el que fueron encontrados al día siguiente, con una nota manuscrita encima de sus pechos que decía: los extraterrestres nos llaman. Se habían hecho decapitar por el tren, y lo curioso es que la nota no estaba sujeta más que por el peso de sus manos. A nadie se le ocurre... Perdona, y incluso esas notas no tenían ni una gota de sangre, estaban perfectamente colocadas sobre los cadáveres. En efecto, lo que hace pensar que, como mínimo, tuvo que haber una tercera persona que colocara en posición los cuerpos y que colaborara en la colocación de las notas. Josep, por que los oyentes entiendan, 20 de junio del año 1972. ¿Qué ocurrió aquella madrugada? Lo que te digo, ellos fueron a la Asociación Astronómica de Sabadell, que sigue existiendo, es una agrupación dedicada al estudio de los astros desde el punto de vista científico. Allí impartía una conferencia Marius Lleget, que empezaba precisamente a ser uno de los divulgadores punteros en cuanto a la presencia de objetos volantes no identificados, y estos dos jóvenes pues acudieron a la conferencia y le hicieron alguna pregunta. Luego, al regresar a casa, ellos se suicidaron, vamos a decirlo así oficialmente. Lo que ocurre, y esto es muy peculiar, es que habían premeditado todo este episodio. Habida cuenta de que días más tarde, el propio Lleget, la esposa del fallecido, así como los padres del joven y una carta dirigida a las Naciones Unidas, recibieron sendas misivas en las que decían que el cuerpo no era más que una suerte de camisa y que sus espíritus iban a volar precisamente junto a las naves que estaban en el cosmos. Se iban nada menos que a Júpiter, o al menos así lo creían. Nosotros tuvimos acceso, Manuel Carballal y un servidor, al sumario judicial en el que habían muchas notas que los propios familiares entregaron a la policía después del suicidio, en el que ellos ya manifestaban haber tenido alguna suerte de encuentro, incluso a nivel astral, ¿no?, con todas estas entidades, con lo cual resulta todavía más desconcertante el hecho en sí de desprenderse de la vida de una manera tan curiosa. Para terminar, y termino con esto muy brevemente, perdón, disculpas, de que fuera más enigmático el asunto, es que en la mano derecha del mayor de ellos, de José Félix Rodríguez Montero, fue encontrado algodón blanco que nunca se analizó y que probablemente, o así lo conjeturamos nosotros, pudo estar impregnado de éter o de alguna sustancia para dormir, habida cuenta de que el joven Joan Turu, la autopsia reveló que había comido normal, y en cambio el mayor, el que tenía el algodón, no tenía papilla en el estómago, de manera que había guardado ayuno, como marcan los cánones, ¿no?, para prepararse espiritualmente para el encuentro con esos seres. Las notas que encontraron, repito, sin una gota de sangre, estaban perfectamente colocadas sobre los cadáveres. Supongo que tendría alguna leyenda, ¿no? Sí, decía: los extraterrestres nos llaman, y firmaban con unas curiosas siglas, WKTS, y dos ochos que resultaron ser símbolos de infinito, porque ellos, en varios de los escritos que posteriormente tuvimos acceso, vimos como incluso la firma de José Félix iba mutándose a esa especie de símbolo de infinito. Ellos se llamaban algo así como los rastreadores del infinito, Rasdiamiex, que eran sus nombres cósmicos, y habían creado toda una, vamos a decir, filosofía que creía eso, que el cuerpo no era más que un estadio para la Tierra, y que lo importante era el espíritu, que volaba un poco en la línea de Marshall Applewhite y los de la Heaven's Gate, que también cuando estuvo próximo el asteroide Hale-Bopp, se suicidaron de una manera truculenta, también con el propósito de que, dejaban aquí los cuerpos y sus espíritus irían detrás de esa nave espacial. Es precisamente el expediente de esta noche. Hablemos de la autopsia. ¿Se hizo, en tu opinión, un buen estudio forense o para nada? Mira, el estudio forense que se hizo fue loado, muy, muy bien. Lo que pasa es que es verdad
que mirado con el paso del tiempo, no del año 1972, sino de 30 años más tarde, que es cuando profundizamos en toda esta historia, habían lagunas importantes, ya no solo a nivel forense, sino incluso a nivel policial. Yo te diré que los agentes que participaron en la investigación del caso reconocían que habían cosas que no se habían tenido en cuenta. El día anterior había llovido, los zapatos no estaban mojados, la evidencia de que alguien tenía que haber colocado posteriormente las notas encima de los cuerpos. Y lo que es más importante, dentro de las propias notas que figuraban en el sumario, se aludía a otras tantas personas, hasta un total de 9, que habían contactado con gente de otras provincias españolas, entre ellos de Zaragoza, y que, curiosamente, cuando nosotros localizamos a alguno de estos miembros, pues resultó ser que la mayoría de los componentes de esa asociación también habían terminado suicidados, no echándose al tren, con otros métodos, pero al fin y al cabo siguiendo un poco el esquema básico de esa filosofía del hombre cósmico que perseguía José Félix Rodríguez Montero, un hombre que había estado en Sevilla, por ejemplo, atendiendo los trances del Papa Clemente, que había participado de las tertulias de la Ballena Alegre respecto al tema de humo. Por lo tanto, quiero pensar que era un hombre de profundas convicciones en lo cósmico. Él había dejado atrás la religión cristiana, se había sumado a las huestes del evangelismo, había querido convertirse en pastor. En fin, era un hombre, insisto, con una mentalidad además muy, ¿cómo te diría?, hechicera, en el sentido de que quienes lo conocieron decía que tenía un fuerte poder de convicción, un gran carisma, que su mirada parecía penetrarte. Incluso algunos de los jóvenes que habían participado en las reuniones le llamaban el venusino, porque era capaz de leerles el pensamiento, incluso de hacer levitar, decían, objetos, ¿no?, que estaban a su alrededor. Todo esto yo creo que contribuyó a la fascinación del más joven de ellos, que con un espíritu más bien curioso o de investigación quiso aproximarse a este hombre. Este joven tenía planes para casarse, tenía novia, había quedado con otros compañeros de la fábrica textil en la que trabajaba para irse de costillada al fin de semana siguiente. Es decir, no parecía entrar en sus planes el hecho de perder la vida, y menos de una forma tan trágica y terrible como es ser atropellado por las ruedas. Josep, ¿se llegó a investigar en el entorno más cercano de José Félix y de Juan por si había detalles que hicieran pensar más que en un suicidio tal cual, como una especie de ritual colectivo? No. Y esta es una de las cosas que llama sin duda la atención, porque si bien la policía estaba convencida de que podían intervenir otras personas en el asunto, yo pregunté, bueno, ¿y cómo es entonces que no hicisteis ninguna gestión al respecto? Bien, había una consigna clara a nivel de Estado, y es que como todas estas lecturas de cosas relacionadas con los ovnis, con el misterio, con los espíritus, eran algo así como una especie de anatema para la religión imperante del post o tardo franquismo, pues ya estaba bien. Ellos además vivían en un barrio conocido como el Barrio Rojo en Tarrasa, en Cananglada, donde se producían la mayoría de manifestaciones antifranquistas. Entonces, como que se dejó como una lección para decir, mira, si te aproximas a este tipo de historias, puedes terminar como estos dos. Y es verdad, yo que he vivido en Tarrasa gran parte de mi vida, he vivido con ese estigma, ¿no? De cuando decías que estabas investigando ovnis, la gente solía decirte, vaya a ser que termines como aquellos dos, ¿no? Es decir, que a nivel de Estado existía esa consigna y no se quiso revolver mucho el tema. Conviene recordar que estamos hablando de junio del año 1972. Josep Guijarro, muchísimas gracias por atenderme. Gracias y buenas noches. Ha sido un placer. Muy buenas noches. Volvemos a nuestro expediente. La locura se adueñó de Marshall Applewhite a principios de la década de los 90. Su secta pasó a llamarse Puerta del Cielo. Y fue el momento en el que, entre los seguidores, comenzó a hablarse de la posibilidad de un suicidio colectivo que permitiera que todos sus integrantes pasaran a manos de los extraterrestres de forma espiritual. A mediados de los 90,
un marshal mayor y con mala salud, decidió comprar varias casas en San Diego, a donde se trasladó con sus devotos. ¿Qué pasa a partir de aquí? ¿Qué hicieron a partir de este momento? Pues fue de nuevo una sinrazón. Marshall se obsesionó con la idea de lo malo que era el sexo, ya que unía demasiado al ser humano con su cuerpo carnal, y por ello convenció a sus seguidores de que lo mejor era castrarse quirúrgicamente y de esa manera poder evitar la tentación sexual. De hecho, aseguraba que en el otro lado, junto a los extraterrestres, nadie tendría órganos reproductores y se viviría de una manera asexual. Año 1996. El grupo volvió a trasladarse, en este caso, a una mansión en el rancho Santa Fe, en California. Ya se intuía que algo siniestro iba a ocurrir en el seno de la secta, teniendo en cuenta el mensaje que ofrecían sus integrantes por medio de vídeos subidos a Internet. Tienen ustedes una última oportunidad para abandonar la Tierra. ¿Cuál es el puntazo? La idea que había pasado por la cabeza de Marshall. Pues por esas fechas se supo que el cometa Hale-Bopp se estaba acercando a la Tierra y aunque no existía ningún tipo de peligro, Marshall llegó a creer que Bonnie, desde el otro lado, lo estaba arrastrando hacia nuestro planeta usando la fuerza de una nave espacial. Y no solo eso, sino que la nave habría sido advertida por el gobierno de los Estados Unidos, pero que lo mantenía en secreto. Rio DiAngelo, exmiembro de la secta. Desde el principio pensó que ese cometa era una señal evidente, sobre todo porque era visible en todo el mundo. Applewhite creía que la etapa siguiente le enviaría una señal de este tipo. Nos sentíamos muy bien. Y ahora teníamos que prepararnos para el final que habíamos estado esperando. Sabíamos que nuestra salida estaba muy cerca. José Manuel, ¿era ese cometa algo así como el pistoletazo de salida de la idea del suicidio colectivo? Sí, porque creía que su estela, en la que viajaban presuntamente todos los compañeros fallecidos hasta ese momento, guiaría a sus propios cuerpos espirituales y pasaban al otro lado. El tiempo pasó, y en marzo de 1997, tanto Marshall como los miembros de la secta comenzaron a grabar mensajes de despedida. Ya se acercaba el final para ellos. Nuestro protagonista grabó uno en el que decía: el suicidio es nuestra salida final. No tenemos nada que ocultar, pese a que se nos considere una secta peligrosa. Odiamos este mundo con toda honestidad. Apoyando las palabras de Marshall, una de las devotas a la que vamos a oír, aparece en uno de los vídeos diciendo: todos deben saber que no hemos sido forzados a hacer esto. Hemos elegido nuestro destino libremente. If people would just know that we're not forced into this in any way, it's, our own choosing to do it. Entramos en nuestra sala de juicios. Al fondo se encuentra el juez Bernardo Pinazo. Señoría, buenas noches. ¿Qué tal, don Adolfo? Muy buenas noches y tantas noches. ¿Qué tratamiento penal tienen las sectas implicadas en sucesos de este tipo? Pues es complicado, porque no tiene un delito específico, ¿no? Mejor la expresión o las conductas que tienen las sectas podría encajar en una frase que puede ser persuasión coercitiva. Y se adecúa pues a unas captaciones y técnicas concretas que se utilizan para mayor precisión, ¿no?, de lo que puede ser una posible coacción. De este modo, en el derecho penal las sectas pueden ser criminales, que son aquellas que suponen un peligro objetivo y cometen cualquier delito por medio de la organización, y otras especialmente coercitivas, esto es, las que se llevan a cabo lavando el cerebro a las personas para configurar una organización criminal y sirven para cometer otros delitos, como los delitos contra la integridad psíquica, etcétera. Sobre esta base podemos distinguir pues un delito de persuasión coercitiva que se atribuye a uno o varios sujetos, la autoría, la coautoría, la intervención, y otro tipo de organización mayor que es la asociación para delinquir. La falta de acuerdo sobre la ubicación concreta en el Código Penal pues está siendo muy discutida actualmente, ¿no? Y hay sectores que entienden que puede ser encajado en un delito de apremios ilegítimos, que son delitos dedicados a proteger la libertad de la conciencia. Otros han hablado de un delito contra la integridad moral.
otros se han dirigido como un delito de detención ilegal y otros como delito de coacciones. En conclusión, prácticamente de la totalidad de los estudios sobre las sectas, consideran que no existe un vacío legal porque pueden encajarse en otros tipos delictivos, pero sin embargo se aconseja pues que las actuaciones criminales de las sectas en nuestro ordenamiento jurídico pues va siendo necesario un mayor rigor y que la solución jurídico-penal para hacerla más comprensible a los ojos de los jueces y de los tribunales y sobre todo para aquellos que tienen que aplicarlo, Adolfo. Señoría, gracias y buenas noches. Nada, muy buenas noches, un abrazo. José Manuel, ¿de qué manera se llevó a cabo el suicidio colectivo de la Puerta del Cielo? Curiosamente fue un suicidio en varias tandas. El día antes del primer suicidio, todos purificaron sus cuerpos tomando solamente zumo de limón. Y al día siguiente, el 23 de marzo del 97, consumieron tranquilizantes para estar más relajados y se pusieron bolsas atadas en la cabeza para morir de asfixia. Durante 3 días fueron quitándose la vida los integrantes de la secta, siendo Marshall el último de ellos. Dentro de aquel rancho quedaron esparcidos los cadáveres de 39 personas, todos bien vestidos con ropa nueva, comprada para la ocasión. Rick Scully, detective de homicidios. Los de un grupo ayudaban a los de otro. Llevaban un diario con sus iniciales y el momento de suicidio. En un apartado ponía tiempo estimado de retorno y algunos habían escrito nunca. La policía recibió una llamada anónima el 26 de marzo que ponía a los agentes tras la pista de lo sucedido. Cuando llegaron, presenciaron una escena sobrecogedora. Laura Geisek, ex ayudante del sheriff del condado de San Diego. Sobre una mesa plegable vimos lo que parecía un cadáver. Llevaba ropas oscuras. Había una ventana en una habitación interior y justo al lado vi a alguien de espaldas. Más allá había unas literas con otro cadáver encima. Era como un ritual. Por lo que vimos, parecía que hubiesen celebrado una ceremonia. Se notaba un protocolo muy elaborado. Los agentes encontraron aquellos cuerpos bien acomodados en sus camas y algo más llamativo todavía. El cuerpo de Marshall estaba en la suya, pero estaba sentado, muerto eso sí. El detective Rick Scully fue el primero en ver su cadáver. Evidentemente la persona que estaba en esa cama era alguien especial. Una sola persona en un gran dormitorio. Por eso supimos que era diferente de los demás. Contactamos ahora con el despacho del detective privado director de seguridad, Enrique Vega. Buenas noches. Buenas noches, Adolfo. ¿Qué encuentra la policía en el escenario del suicidio? Pues mira, Adolfo, tras la llamada de un exmiembro de la secta a la policía, en principio de forma anónima y que posteriormente, al ser investigado, aportó incluso unas cintas de vídeo donde los suicidas hacían declaraciones de despedida, la policía, sin dar mucho crédito, hace una primera intervención. Una vez encontrado el macabro espectáculo, se toman las medidas oportunas para hacer una inspección ocular metódica del escenario. En ella van encontrando los cuerpos de hasta 39 componentes de la secta La Puerta del Cielo, que yacían de la misma forma en dependencias distintas. Después de varios días el olor era insoportable. Los cuerpos se encontraron uno en cada cama y en posición, para que lo podamos entender rápidamente, tumbado boca arriba. Todos vestían de negro y con zapatillas deportivas Nike, de color negro también, y con ropas nuevas sin ningún tipo de uso. Tapados con un sudario perfectamente colocado en forma de rombo, de color morado. Tenían una bolsa de viaje preparada a los pies de cada cama, con un mínimo equipaje guardado con especial cuidado y orden. Cada uno de ellos tenía en monedas exactamente $5,75 en el bolsillo. Absolutamente todos con el mismo corte de pelo, hombres y mujeres con el cabello corto y redondeado. Y todos ellos tenían una bolsa de plástico encintada al cuello tapando la cabeza. No había en principio signos de lucha o violencia en el escenario. En la inspección se encuentra un libro registro de los horarios de las muertes y del tiempo que tardaban en morir. Uno a uno todos los miembros de la secta. Anotaban incluso el momento del supuesto viaje al espacio. De este libro se pudieron averiguar el inicio de los suicidios y la secuencia que siguieron. Comenzaron el 24 de marzo con la muerte de 15 personas, le siguieron otros 15 el día 25 de marzo
y por último 9 el día 26 de marzo. Se supo por las investigaciones que el líder fue el séptimo en morir en el tercer día y que las dos últimas fueron dos mujeres que estaban ligadas al líder sentimental e irracionalmente. En la dependencia principal se encuentra el cadáver del que era el líder de la secta, el Marshall Applewhite, que también yace muerto en posición tranquila y sin signos de violencia. En la cocina encuentran una zona donde se había estado preparando de forma cuidadosa unos compuestos que todos tomaron antes del suicidio, o de la graduación, como ellos lo llamaban. En el análisis de la sustancia que habían ingerido, se encontró una mezcla de chocolate, zumo de manzana, vodka y fenobarbital, que es un medicamento recetado para los ataques epilépticos. Se supo en la autopsia que al menos hasta 15 personas fallecieron por la ingesta de estos compuestos, y el resto quedaba tan sedado que no podía resistirse a la angustia de los últimos segundos sin aire. Se supo también por la autopsia de los cuerpos que algunos de ellos, además del líder, tenían practicada la castración de sus órganos sexuales. Se identificaban como andróginos y rehusaban de cualquier contacto sexual. Todo el escenario se encontraba ordenado, sin signo de violencia y con todos los detalles previstos para el viaje astral después de la muerte hacia un cometa que venía a la Tierra a recogerlos. Hasta ahí todo muy claro, si no fuera por algunos detalles que no se escaparon a estas investigaciones. Se conoce el dato que cada uno de los miembros donaban sus pertenencias a la secta, y aunque generalmente era gente sin muchos recursos, la aportación de varios de ellos sí propició que pudieran comprar hasta 3 propiedades en distintos estados. Y aunque se intuye que pudo haber alguna más, a día de hoy no se tiene ningún otro dato. También se pudo descubrir que no solo había 39 personas en la casa los últimos días, sino que al menos había 41. Y se sugiere por parte de los investigadores que esto es un dato muy relevante, ya que hasta 6 meses más tarde no se encuentran otros 2 suicidios en las mismas circunstancias. No se descarta que incluso aquellos días en el rancho hubiera alguna otra persona más. Esto argumentaría el hecho de que todos los cuerpos yacieran ordenados y plácidos y que los suicidios hubieran sido tan metódicos y anotados. Y por otro lado, justificaría que alguien les pudiera haber suministrado el compuesto que a algunos de ellos le produjo la muerte directamente. Y aunque el caso quedó suficientemente claro, son muchos los investigadores que siguen buscando indicios y pruebas de que allí pudo ocurrir otra cosa muy distinta. Querido Enrique, gracias y buenas noches. Gracias a vosotros. Buenas noches. El asunto, como es lógico, tuvo una enorme repercusión en los medios de comunicación. Tuvo incluso su reflejo en un capítulo de la serie de animación Padre de Familia, en la que se satiriza el suicidio liderado por Marshall Applewhite. También el poeta mexicano Jorge Lobillo escribió unos versos bastante significativos. Qué poética ha sido su manera de partir. Les imaginé como a un tropel de ángeles radiantes cabalgando en la cola de un tolerante y piadoso cometa. José Manuel, nos encontramos la semana que viene. Gracias y buenas noches. Gracias, buenas noches.